Capellanes de Colombia, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo video sobre sectas y religiones. En el primer video estuvimos viendo algunos conceptos en cuya intención traté de mostrarles que secta y herejía en sus inicios no comenzaron como algo negativo, no tenían esa asociación fatalista de ser algo malo, sino más bien la herejía, por ejemplo, era una elección. Cuando hay tanta información, yo tengo que decidir por dónde ir. Y hablamos también de la secta, que simplemente es una ramificación, es una escuela, es un partido, y en esto simplemente hay distintas maneras de pensar y de interpretar. Hasta cuando el Señor venga por nosotros, estaremos plenos en Él para entender muchas cosas. Tenemos un mente, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero mientras tanto sí, habrán diferencias y habrán interpretaciones. La construcción del pensamiento cristiano lleva mucho tiempo. Por lo tanto, secta y herejía pues son conceptos que los vamos a tener aquí de una manera diferente. Ahora, cuando esta secta, esta ramificación comienza a alejarse, y es lo que vamos a hablar hoy, comienza a acelerar por un camino que se distancia mucho de lo que somos, de lo que predicamos, pues ya prendemos las alarmas, el riesgo está a tope y podemos decir, bueno, aquí ya tenemos que tomar una nueva decisión, no podemos compartir ciertas cosas. Bueno, también hablamos del término doctrina, ustedes recordarán, y el término doctrina simplemente como un conjunto de enseñanzas para aprender algo. La gente se admiraba de cómo enseñaba Jesús y les llegaba a su corazón. La sana doctrina realmente no hay tal. Lo único que tenemos es ir a los pies de Jesús. Y eso termina con cualquier relativismo. Ir a los pies de Jesús. Señor, está esta circunstancia, he escuchado esto y solamente de ti lo puedo aprender. Solamente a través tuyo, en tu presencia, en la intimidad contigo, lo puedo comprender. Esa es la verdadera sana doctrina, porque si no, todo lo que uno escucha, cada vez hay más información, cada vez hay más interpretaciones, cada vez hay más datos y uno finalmente no sabe y termina uno seducido por sus propias emociones, más que por la intimidad que tenemos o debemos tener a diario con el Señor. Bueno, vamos a dejar por ahí. Lo que vamos hoy a ver es bastante interesante. ¿Cómo identificar? ¿Cómo identificar si ya una secta se está alejando? ¿Cómo identificar si ya hay algo que es nocivo y perjudicial? ¿Cómo identificar si una herejía, que simplemente ha sido una decisión hacia un pensamiento, una inclinación hacia una idea, ya está tomando tamices, tonos que no son? Bien, la primera cosa que podríamos decir acá, sencillamente es si Jesucristo no es el centro de la predicación. Si Jesucristo no es el centro de ese evangelio, si nos están hablando de un Jesucristo no bíblico, simplemente con el nombre. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje maravilloso que hay en las Escrituras cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Bueno, muchos dicen que tú eres un maestro, un iluminado, un profeta. Hoy podríamos traducir que Jesús para muchos es simplemente un ángel, una fuerza, una energía, un ser histórico, un personaje, pero uno más de tantos que enseñó algo más como otras personas. Si Jesucristo no es Dios, no es el Señor, si Jesucristo no es la verdad, no se considera como una persona que encarna la verdad, porque Él es la verdad, entonces estamos ante un riesgo y un peligro. Y aquí podemos decir, esta secta ya tomó una desviación demasiado preponderante. Esa es la primera cosa que podemos decir hoy. Si Jesús no es el centro de atención. La segunda cosa, sencillamente si la Biblia no es fuente de autoridad, sino que hay otras autoridades que la están equiparando, incluso superando, e incluso opacando e eliminando
quitándole toda su fuerza como autoridad. Y me refiero no solo a otros libros, también a circunstancias. Vamos a dar dos ejemplos sencillos. Si yo tengo otro libro, los mormones dicen, nosotros tenemos la Biblia, ahí está, la respetamos, la consultamos, pero el libro del mormón, el libro de Moroni, nos da una explicación superior, nos da mejores detalles de lo que Jesús realmente quiso decir, nos explica más ampliamente el verdadero evangelio, que no pudo haber sido cumplido en su plenitud con la Biblia, sino que ahora con unas tablas de oro que fueron reveladas, etcétera, creo que es Joseph Smith, lo veremos más adelante. Entonces la Biblia pierde su autoridad. Primero la igualé y después la superé y al final la eliminé. Esto es gravísimo. Esto nos indica que hay definitivamente una desviación que ya no conviene y que ya no ayuda para los que consideramos ser cristianos y estamos convencidos que Jesús es el Señor y que su palabra es la única fuente suprema de autoridad. El segundo ejemplo sería sencillamente una circunstancia. La Iglesia Católica, por ejemplo, dice que dentro de sus dogmas principales o dentro de sus principios grandes está la tradición de los apóstoles y esta es superior a la misma palabra. De hecho, en su historia, en la historia del catolicismo, se encuentran muchos, pero son muchos los ejemplos donde la Biblia no es tenida en cuenta. La Asunción de María no es bíblica, pero ellas lo tienen dentro de un gran pilar que se llama la tradición de los apóstoles. No estamos hablando de un libro, estamos hablando de un centro dogmático. La tradición de los apóstoles dice, según ellos, que María también fue a los cielos. También que fue, de alguna manera, era corredentora, su sangre corredentora con la de Jesús. Y que fue la madre de Dios. No en el sentido humano, como se entiende aquí en la Biblia, sino que fue antes de Dios, creadora de Dios. Algunos llegan hasta allá, no todos los católicos, pero eso es por un asunto que se llama la tradición de los apóstoles. Entonces, si la Biblia es reemplazada, sustituida, usurpada, eliminada por otro libro o por otra doctrina, entonces encontramos un peligro y hay que encender las alarmas. Otra característica es la capacidad del Evangelio para transformar la sociedad. Y esta es muy importante porque si nosotros no creemos que el Evangelio transforma vidas, ciudades, naciones, si no transforma la sociedad, entonces realmente es un Evangelio muerto. Es un Evangelio de elección personal para las cuatro paredes de mi casa o para las cuatro paredes de un templo, de una iglesia. Nosotros creemos que el Evangelio de Jesucristo tiene vida en sí mismo y esa vida transforma regiones, culturas, etc. Eso es muy importante. Si simplemente es un evangelio que se va a quedar para cumplir unos rituales y para satisfacer necesidades intelectuales o del alma de una persona únicamente, pues ahí hay que prender las alarmas. Bien, otra característica por la cual podemos saber si estamos frente a una secta que ya se ha desviado de mucho, es cuando ellos afirman, cuando sus miembros afirman, somos los únicos que tenemos la verdad y que poseemos la verdad. Esto también es fatal. Y los cristianos hemos caído en eso. Nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. No, señores. Mientras estemos en este cuerpo que está sujeto a pasiones todavía, a las obras de la carne, que no hemos sido transformados, tenemos interpretaciones y puede que estemos diciendo cosas que no sean verdades. O puede que estemos diciendo verdades que al ser las únicas en nuestra interpretación, pues se desbordan y opacan otras cosas que la complementaban. Voy a decir lo siguiente, y déjenmelo como una apreciación personal. Dice la Escritura, y es cierto, que Dios no hace acepción de personas. Acepción significa aceptar. Dios acepta a cualquiera en su condición, la que sea, y le recibe con los brazos abiertos.
Dios acepta al blanco, al negro, al amarillo, al mestizo. Dios acepta a la persona LGBTI. Dios acepta al peor de los narcotraficantes, al peor de los asesinos. No importa quién, si viene a Jesús de todo corazón, le recibe en su mente y en su corazón, pues Dios no hace acepción. Sencillamente las puertas están abiertas para esa persona. Pero sí hace excepción de personas. Jesús dijo, fíjense, es diferente a acepción a excepción. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, eso es un término absoluto, nadie viene al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Es decir, quien no ha aceptado a Jesús queda excepcionada. Cualquier persona puede venir al Señor, pero también las personas le pueden rechazar. Si le rechazan, queda a excepción de Él. Entonces no podemos decir que tenemos la verdad. Lo único que podemos afirmar es que Jesús es la verdad, que eso es distinto. Cuando una persona dice Jesús es la verdad, nos da confianza. Pero cuando esas personas dicen es que nosotros tenemos la verdad, desconfíen. Por eso no es bueno que nosotros lo digamos. Tenemos la verdad. Tenemos que afirmar con seguridad, Jesús es la verdad. De hecho, la pregunta no es ¿qué es la verdad?, sino la pregunta es ¿quién es la verdad? Porque si digo ¿qué es la verdad?, pues cualquier opinión vale. Y ahí caeríamos en un relativismo. Pero si digo ¿quién es la verdad?, entonces digo Jesús fue el único que aseguró y que yo creo en Él hoy, que Él es la verdad y nadie más puede llegar al Padre sino es a través de Jesús. Bien, también podemos identificar sectas si hay una idolatría a ciertos líderes y a ciertos caudillos. Con esto hay que tener cuidado. Yo sé que tú puedes decir que tu pastor es una magnífica persona y lo tienes arriba y tú dirás es un ser humano, se puede equivocar, pero es el hombre que Dios ha utilizado, es la mujer que Dios ha utilizado. Una cosa es honrar, pero ojo que a veces terminamos sin darnos cuenta idolatrando. No estoy quitando, por favor, no se malinterprete, lo que esos hombres y mujeres han pagado a los pies de Jesús. Han pagado un precio de tener tiempo con el Señor, de tener intimidad con Dios, y por eso Dios les ha dado tanto y han recibido revelación y el esfuerzo de ellos ha sido una bendición para la iglesia. Pero también estoy diciendo pilas, porque nosotros mismos los endiosamos o ellos se endiosan o las dos cosas, y ahí empezamos una carrera hacia un lugar equivocado. Por eso las grandes sectas siempre tienen unos líderes, los cuales siempre reivindican. Entonces, ¿quién fundó tal cosa? Hay un líder y sus seguidores. Cuando hay caudillos y liderazgos que opacan al mismo Jesús, cuidado. Cuando un líder dice, y yo, para la gloria y honra, pero yo, hay que decirle, pastor, con todo respeto, ten cuidado. Aunque yo sé que eso no es fácil decirlo, y empieza la cuestión de cuidado con el ungido y no criticar y ser rebeldes, pero yo aquí simplemente les estoy dando una señal. Pilas, no estoy diciendo que estemos ya frente a una secta, pero sí estoy diciendo, enciendan las alarmas, enciendan los niveles de riesgo para decir a los pies de Jesús, Señor, guárdanos, no sea que yo esté siguiendo, como pasó con Creciendo en Gracia, a un hombre que sí había recibido una revelación del Señor y terminó desviándose completamente hasta el punto que ya dijo que era Jesús, también dijo que era Pablo, también dijo que era el anticristo, bueno, dijo muchas cosas y la gente lo sigue a ultranza sin condición alguna. Tengamos mucho cuidado con eso. Incluso el mismo Pablo dijo, mire, ¿sabe qué? No me miren a mí, no me endiosen, imiten a Jesús. Si quieren imitarme en algo, algunos piensan que fue altivez de él, pero yo lo interpreto de otra forma. Si quieren imitarme en algo, mire, es que yo imito a Jesús. Miren a Jesús, a mí no. Unos siembran, otros recogen, otros edifican, yo he puesto mi parte, pero a mí no me miren. Y las sectas son muy fáciles de reconocer
cuando tienen un caudillo que aún después de muerto se le endiosa. Bien, estas son algunas de las características y quisiera darles un versículo. Segunda de Corintios 11:4. Segunda de Corintios 11:4 nos dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y bien lo toleráis, estos son falsos apóstoles, estos son obreros fraudulentos, estos son los que se disfrazan como siervos de Cristo. Y no se maravillen por eso, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces tengamos cuidado. Y recuerden que Satanás, ¿con qué hablaba? Con las escrituras. Entonces las escrituras dan para cualquier cosa, se los aseguro. Por eso, aun cuando esta es la fuente de autoridad y debe serlo, mis hermanos, mis amigos, a los pies de Jesús, en su presencia, en intimidad, ahí podemos recibir del Señor qué es y qué no es. No por una conferencia, no por este video. Este video te da algunas herramientas, pero no creas a lo de este video. Tienes que ir a Jesús y decir: Señor, de lo que he escuchado, revélame tú. Yo quiero saber más de ti. Yo sé que hay hombres de Dios tremendos a quienes reconocemos y valoramos, pero aún ellos se pueden equivocar por una interpretación que es válida, está bien, pero tenemos que pesarla, no solo a la luz de las escrituras, sino en intimidad con el Señor, porque a veces las escrituras no nos dicen todo, es cierto, no nos dicen todo. Por ejemplo, las escrituras nos pueden decir cuántos tragos te puedes tomar, si un método anticonceptivo es bueno o no, si cierta forma de tener sexo es adecuada o no. No nos lo dice. Pero recordemos, justamente en Primera de Corintios 6:12 y 10:23 nos da unas pistas, unas herramientas. ¿Cuáles son? ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Me domina? 3 preguntas claves donde yo puedo decir, bueno, me voy a tomar este vino con la carne, es parte de la gastronomía donde yo vivo y no me voy a emborrachar por eso. Pero tú tienes que no engañarte a ti mismo. Si tú en tu vida pasada tuviste problemas con el alcohol, pues tú sabrás qué hacer delante de Dios. Recuerden, Dios pesa las intenciones del corazón y tú sabes realmente si estás pasando el borde o no lo estás pasando. De manera que la Biblia, aun cuando es fuente de autoridad, necesita algo más, espíritu. Y eso lo conseguimos a los pies de Jesús. Y esa es la única parte que no será quitada, lo dije en el video anterior. Bien, vamos también a decir por qué las sectas, cuando se desvían, se vuelven tan interesantes, tan seductoras, tan atractivas, tan persuasivas, cómo logran llevarse tanta gente, cómo alcanzan niveles que uno no se imagina, incluso hermanos que estaban al lado nuestro, convencidos, terminan asistiendo a esos lugares o a esas enseñanzas, a esas personas. Pues sencillo, porque las sectas saben algo que nosotros también sabemos, pero a veces no somos conscientes de ello. La primera es que las sectas dan respuesta a los vacíos de mi vida particular. ¿Cómo llegamos a Jesús tú y yo? ¿No fue una respuesta a algo particular? Mi situación matrimonial, mi situación financiera, una enfermedad, un vacío intelectual, y así llegamos a Jesús. Y el mismo Dios se valió de esas circunstancias para eso. Bueno, yo nací en familia de cristianos, soy segunda generación pastoral, y de niño decía yo no tengo testimonio, porque siempre escuché los testimonios de yo era un narcotraficante y Dios me cambió, yo era una prostituta y Dios me cambió, yo era un drogadicto y Dios me cambió. En cambio yo no tenía nada de eso.
Hoy me doy cuenta que mi testimonio es justamente heredar la palabra del Señor, y eso ha sido tan bonito para mí. Pero las sectas logran cautivar, capturar, permítanme esta palabra, secuestrar a alguien porque tiene una necesidad. Y nosotros o llegamos tarde o no llegamos bien, o no convencimos. Bueno, nosotros no convencemos, es el Espíritu de Dios quien lo hace, pero no le dimos a Él oportunidad para hacerlo con otras personas. No fuimos creativos, no fuimos innovadores, no creamos estrategias para cautivarlos. Por eso tienen comezón de oír. En los 90 nosotros tuvimos una explosión gigantesca en Colombia porque había innovación. Díganme si no era innovación ante la Iglesia Católica, la alabanza, la adoración, el uso de instrumentos musicales, el que tantos jóvenes llegaron, la danza, la guerra espiritual, todas estas cosas desde los años 80 incluso. Y por eso crecimos también. Sí, la presencia del Señor, sí, el mensaje transforma, obviamente que sí, pero también habían unas genialidades que la Iglesia Católica no logró resistir y perdió muchos adeptos. Su respuesta, el ala carismática, comenzó a adoptar mucho de lo que nosotros hacíamos, en algunas ocasiones por imitación y en otras porque fueron a los pies del Señor y el Señor les reveló también circunstancias como las que les estoy compartiendo, alabanza, danza, etcétera, ¿no? Entonces, una secta logra lo que logra porque llega a la cotidianidad de la realidad de las personas, de sus necesidades. ¿No es eso el cristianismo también? Pues tenemos que volver a eso, no quedarnos simplemente en la letra, sino qué tiene Dios para las personas, para las naciones, para las regiones. Otra forma en que las sectas prosperan y comienzan a desviarse fácilmente y a ganar mucho dinero también, es porque llegan a causar afecto. Soy administrador y a nosotros nos enseñan que hay dos indicadores muy poderosos y hoy se cuantifican, por eso son indicadores: el top of mind y el top of heart. El top of mind es sencillamente el poder de la recordación de una marca. Si yo les digo crema dental, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿No es Colgate el primero? Si yo les digo gaseosa, ¿cuáles son las primeras que se les vienen? Es fácil, Coca-Cola o Pepsi. Si yo les digo en Colombia petróleo, ¿qué se les viene? Ecopetrol, etcétera. Si yo les digo París, ¿qué se les viene? ¿No es la Torre Eiffel? O si les digo Nueva York, no piensan en Manhattan y en la Estatua de la Libertad. Eso se llama recordación. Pero no siempre la recordación me causa a mí apego. Incluso podría causarme rechazo. Si les digo comida transgénica, Monsanto, para los que se han metido en algo de ambientalistas y tal. Entonces es una recordación permanente, fuerte, pero no siempre muy satisfactoria. Ese es el top of mind, una recordación simplemente. Si a la gente en Latinoamérica se les dice religión, piensan Jesús, pero lo asocian por religión, no lo asocian por una persona que puede hablar conmigo y que me puede transformar. El otro indicador se llama top of heart. Top of heart, o sea, del corazón, es una recordación como los fans de Apple. Apple tiene una forma de atraer tan espectacular que la gente, cuando sabe que ya van a vender un nuevo producto, hace filas 2 días antes, no importa al sol o a la lluvia, y no importa el precio, lo quieren adquirir simplemente por ser Apple. Apple, la manzanita comida de Einstein, de Isaac Newton, causa que haya verdadero apego a esa marca y defenderla a pesar de sentir de que es mía, es propia. Entonces, cuando una secta logra no solamente ya atender las necesidades de la vida de una persona que tiene un vacío intelectual o una circunstancia de enfermedad o una circunstancia de crisis económica o matrimonial o relacional, sino que llega a causar identidad a través del apego, entonces tenemos que tener cuidado. Y lo digo también hacia nuestras iglesias cristianas.
es que mi iglesia yo la amo, es que sí, por supuesto que debemos amar nuestra iglesia, el lugar que Dios nos dio para congregarnos, hay que defenderlo, pero ojo también, examinémonos hacia adentro, cuidado con los apegos más allá. Cuando uno está tan apegado, uno dice, no, yo no tengo fanatismo, primero el Señor. Mi abuelita decía cuando uno estaba enfermo, bueno, Dios primeramente, pero el médico es lo principal. Tengamos cuidado con eso. Primero es el Señor sobre todas las cosas y el médico pues hay que atenderlo y el tratamiento también hay que atenderlo, pero yo creo que Dios todavía en su soberanía, si Él quiere, me puede sanar. Estas cosas hay que entenderlas muy bien, porque una secta, además de lograr llegar a mi necesidad, puede lograr apegos inconmensurables, inimaginables, que cuando tú le digas, mira, ese lugar donde tú estás, o ese pastor al que tú sigas, o ese líder al que tú sigues, no, y se molestan, hay que encender las alarmas, cuidado. Hasta hermanos nuestros, muy queridos, se pueden volver secta en ese sentido. Bueno, vamos a dejarlo por ahí en estos minutos y seguiremos en el siguiente video. Espero verlos rápidamente. El Señor les bendiga, Capellanes de Colombia. Gracias.